Comentémoslo con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador, desde luego, en este espacio de noticias de Uno TV. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. No se perdió, no se ganó la guerra. Es decir, Morena no ha perdido la guerra. En efecto, Pepe, buenas noches. Morena tiene la mayoría, el presidente tiene una visión pues, muy precisa que ya nos mostraste de qué quiere hacer, pero se trata de una reforma constitucional y entonces requiere 2/3 de la mayoría de los senadores. No los tiene y la primera estrategia fue ver pues, a cuántos presiono, a cuántos coerciono, a cuántos les invito a hacer cosas y no le dieron los números. Entonces ahora el coordinador, el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, se ha ido por el camino razonable, que es ver si a esa iniciativa que no se le ha movido una coma, que es una iniciativa originalmente del PRI, de una diputada del PRI, ni siquiera del presidente, si a esa iniciativa se le puede encontrar algo donde se llegue a un acuerdo, porque sí tenemos un problema los mexicanos, que es no hemos construido una fuerza civil, una fuerza policíaca nacional civil que nos permite enfrentar el problema del crimen y en particular del crimen organizado. La propuesta de la Guardia Nacional, que era un cuerpo temporalmente militar, de eso es lo que estamos hablando ahora, si se prolongan estos 5 años que en su momento el constituyente permanente le dio a la autoridad para que fuera construyendo esa Guardia Nacional, el problema es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, sino que se lo llevó al ejército contra lo que decía la Constitución. Y lo que quiere ahora es validar en los hechos por otros 5 años o 6 o los que logren sacar eso que no es una solución en el tiempo correcta, ni siquiera es acorde con la Constitución, que es muy clara, que el ejército en épocas de paz solo puede estar en temas de seguridad nacional, no en seguridad pública, no en otras tareas, porque eso es para los civiles. Ya vimos esta nota donde vemos a la senadora Ruiz Massieu diciendo lo que yo creo que es lo correcto. Veamos si hay voluntad verdadera para encontrar un espacio donde no se trate de poner a los militares enfrente, eso no resuelve el problema de seguridad, sino cuál es esa estrategia y cómo nos aseguramos que sea temporal y sea vigilado, que estamos caminando hacia ese cuerpo civil y que no lo vamos a dejar permanentemente en temas de las Fuerzas Armadas. Porque recordemos, Pepe, no hay ninguna democracia del mundo cuya policía nacional sea una policía estricta y únicamente militar. Países como España, que tienen la Guardia Civil, o como Francia, que tiene la Gendarmería, son cuerpos limitados que están bajo el control de la Secretaría de Defensa por razones históricas, pero cuentan ambos países con policías nacionales grandes, potentes, que son las que enfrentan los problemas de crimen y sobre todo los problemas más complejos de crimen organizado. Eso, Pepe, es a lo que debemos de aspirar. Pero en esta administración lo que hemos visto es que las decisiones se toman por la voluntad presidencial, se le imponen al resto de los actores políticos, y eso te lleva pues, a los muchos problemas que hemos visto. Un INSABI que prometió tener un sistema de salud como el danés y ya lo dejaron morir discretamente, y ahora quieren echar a andar otra cosa que se llama bienestar, porque se legisla desde la improvisación y no se discuten las políticas públicas con el rigor que merecen. Ojalá sea este el caso en un tema crucial, fundamental, que involucra la seguridad, la tranquilidad de millones y millones de mexicanos en todo el país. Así es, Pepe, este es el tema más importante para los mexicanos, de acuerdo a todas las encuestas. Todas nos dicen que esto es lo más importante. Y sí, el ejército tiene la gente tiene una buena opinión del ejército, como sucede en casi todos los países del mundo. Hoy Jorge Castañeda tiene un muy buen artículo explicando eso. México no quiere más a su ejército que casi todos los países de América Latina. Brasil tiene una proporción de aprobación del ejército similar al nuestro. Pero en todos los países, insisto, la seguridad pública, las policías son civiles porque el entrenamiento, Pepe, es muy distinto. Se requieren otras cualidades, otras capacidades de interacción entre la fiscalía, la prevención, la inteligencia, y por eso las entidades donde tienen menos problemas de seguridad, como la Ciudad de México, como Yucatán, como Coahuila, vamos a ver que el control de las policías locales son
civiles. Y parte de lo que está en juego en esta discusión, Pepe, es que no por meter al ejército en tareas de seguridad pública permitamos que los estados se hagan estatales, no inviertan los municipios en sus propias policías, porque en todos los lugares del mundo lo que se tiene que también que tener son policías municipales y estatales fuertes y no simplemente creer que los rondines de la Guardia Nacional van a resolver el problema, Pepe. Gracias, Carlos. Como siempre, es un gusto. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.